Muy buenas tardes a todos. Es un gusto una vez más vernos y encontrarnos en este gran espacio de aprendizaje de nuestra cumbre virtual de Coaching y Mentoring 2021. Para mí es un gran honor y placer compartir con ustedes una conferencia más de este evento que reúne a expertos, líderes, profesionales de las más importantes organizaciones y son seleccionados por su experiencia, capacidad de trabajo y excelentes resultados. Así que con ellos se unen también a un ponente de reconocido prestigio, generadores de modelos y autores de destacados libros. Nos comparten nuevas tendencias del coaching, mentoring, neurociencia y más. Quiero agradecer a todos los participantes que se han conectado de los diferentes países y también a nuestra red de official partner a los que voy a nombrar a continuación. Equipo Metas, Talent, Consulting, Alonso Ya, Talium, Incentium, ID International, Grupo Capacítate, EFATA Coaching, Empowerment Dinamarca y Academia Impact. También a nuestros auspiciadores Kalina Púrpura Podcast, la agencia CHAM, la revista EasyMac y la agrupación de asociaciones de tecnologías de desarrollo humano. Ahora sí, hoy tenemos una conferencia especial con el doctor Enrique Brandam, que nos va a hablar sobre Forever Young, hacia dónde va la manipulación genética. Sin duda que durante esta conferencia vamos a aprender muchísimo más sobre este interesante tema y cómo se relaciona con todo lo que es las tecnologías del desarrollo humano. Les voy a comentar quién es Enrique Brandam. Es profesor del Centro para el Envejecimiento y la Regeneración CARE, Laboratorio de Diferenciación Celular y Patología, Departamento de Biología Celular y Molecular, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago. En educación es licenciado en Ciencias en Biología, Universidad de Chile, es doctor en Ciencias Biológicas en Biología Celular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un postdoctorado en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Lowell, también Departamento de Bioquímica de la Universidad de Massachusetts, tiene una especialización en Biología Celular, Diferenciación Celular, Matriz Extracelular, Miogénesis y Distrofias Musculares. Ahora sí quiero darle la bienvenida al doctor Enrique. Muchísimas gracias por compartir esta conferencia con nosotros y con toda la audiencia de esta tarde de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Olvin. Gracias por la presentación y quiero agradecer especialmente a Paul por la invitación que me hizo a participar acá. Espero no defraudar. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Así será, así será. Gracias por estar aquí. ¿Están viendo mi presentación o no? Aún no, aún no. Aún no. Un momento. Ahora sí, la estamos viendo. Falta es maximizarla en modo presentación. Ahora sí, perfecto. ¿Ahí estamos? Sí, perfecto, gracias. Ok. Ya, lo que yo les quiero contar algo que ha estado ocurriendo es esencialmente una técnica, diría yo, que ha estado ocurriendo en biología y que tiene implicancias muy, muy fuertes, ¿ya? Y es bajo mi punto de vista, una verdadera revolución. Entonces yo creo que es interesante no solo ver la técnica, porque al final es una técnica, sino que más bien las cosas que plantea, las preguntas que plantea y ciertas, diría yo, sobre todo riesgos que hay con esto o ventajas, y va a depender cómo uno lo mire, ¿no es cierto? Si es que esto es una ventaja o un riesgo, y quizás poder compartir con ustedes con eso. Pero inevitablemente yo tengo que repasar algunos aspectos de biología que deben haber visto alguna vez en su vida, espero. Pero voy a tratar de hacerlo de una manera simple, de una manera que podamos ir avanzando en eso. La presentación, este es un resumen de la presentación, vamos a hablar de ADN, ¿ya? Y las características, vamos a hablar de cómo se pueden detectar fallas génicas y cómo una falla génica que se traduce en algo, en una enfermedad, por ejemplo, puede ser muy, muy simple desde el punto de vista químico, extremadamente simple, pero que tiene implicancias tremendas. Ahí les voy a hablar de esta técnica, ¿ya? Que es una técnica reciente de edición del ADN. Vamos a ver un ejemplo donde se ha utilizado esta técnica, ¿ya? Y finalmente vamos a comentar
sobre las proyecciones, cómo poder usarlas, qué tipo de enfermedades y los aspectos éticos que puede llevar esto, que yo creo que es lo que a ustedes les puede interesar más. A mí me parece siempre algo, si estoy a cargo, perdona, no estoy yo a cargo de la sala, porque me parece que gente que quiere que la admita, los admito yo. Ah, no, yo los voy a emitir. De hecho, está Osvaldo con la coordinación técnica, no te preocupes por eso, ya te vamos a quitar esa para que no Ok, te... Ok. no, está bien, sí, quería saber si me correspondía o no. Ok, entonces, hablemos un poco del ADN, hablemos un poco de cómo está formado el ADN. Ustedes saben, es el ácido desoxirribonucleico, es donde está nuestra información genética. ¿Ok? El hecho que tengamos la piel de un color, los ojos de una cierta altura o la manera a veces hasta de caminar, eso está codificado, ¿ya?, de una manera química en el ADN. Y el ADN no es más que 4 letritas, ¿no es cierto? Adenina, timina, citosina y guanina, que son bases químicas muy sencillas de estructura y que se unen. Estas están unidas y nosotros tenemos muchas de estas bases. La información genética, más del 99% está en nuestro ADN nuclear, así que nos vamos a preocupar de ese. Hay un 1% por ahí que está en otro organelo, pero eso no nos interesa. Entonces, toda la información está en ese 99%, está en ese ADN, en el núcleo. Lo interesante es que todas nuestras células, las somáticas, y cuando digo somáticas, no voy a nombrar cuáles son, pues son millones de células, pero vamos a excluir aquellas que son células progenitoras, llamémoslas así, ya que no son las células somáticas y que corresponde esencialmente a los óvulos, en el caso de las hembras, y a los espermios, en el caso de los machos. Pero todo el resto de células de nuestra piel, del riñón, del pulmón, del hígado, del cerebro, de las distintas regiones, todas son iguales. Todas tienen el mismo ADN. Y eso es lo extraordinario, porque tenemos en todo nuestro cuerpo la misma información, pero tenemos células distintas. Tenemos células que forman riñón, tenemos células que forman pulmón, células que forman hígado, células que forman piel. ¿Cómo es eso? ¿Ya? Y eso tiene que ver con un programa de diferenciación. Entonces, lo extraordinario es que tenemos el mismo ADN en todas las células. ¿Desde cuándo? Desde la fecundación. Desde que el espermio, ¿no es cierto?, entra en el óvulo y ocurre la fecundación. Y eso proviene, ¿no es cierto?, un set de nuestro ADN viene del padre y un set viene de la madre. Nosotros tenemos del orden de 2 billones de células en total, una cantidad gigantesca, y si nosotros calculamos cuánto mide este ADN, ya donde está nuestra información, nos encontramos que en una célula, nuestro ADN mide alrededor de 2 metros. O sea, si yo tomo una de estas billones de células, una de nuestras células, y yo lograra tomar una puntita de ese ADN y estirarlo, llego que tiene 2 metros. ¿Ok? ¿Cuántas de estas bases químicas hay en cada una del orden de 3.000 millones? ¿Ok? 3.200 millones de letras es lo que tiene en una de ellas. O sea, es una cantidad de información tremenda. Y solo es combinación de estas 4 letras. Solo se van combinando en distintos órdenes. Que por supuesto eso significa algo. ¿Ya? Eso es una información. Pero ese es el lenguaje que usa el ADN. Y si nosotros tomáramos, estas son las cosas anecdóticas que les gusta a cierta gente decir, que si uno toma todo el ADN de nuestro cuerpo, o sea, de estos 2 billones, y los tiramos de nuestro cuerpo, de cada uno de nosotros, tiramos el ADN de cada uno, vamos 6.000 veces a la luna y de vuelta. ¿Ya? ¿A quién le importa eso? No, a nadie, pero la idea es que sepamos un poquito del largo de lo que estamos hablando. ¿Ok? Y ¿dónde está nuestra información? Nosotros tenemos alrededor de 35.000 genes. ¿Ya? Esto es un número que se ha ido reduciendo. Antes se creía que eran 100.000 genes.
Ahora se sabe que ahora que se ha secuenciado todo el ADN, tenemos alrededor de 35.000 genes, y la gran cantidad del ADN es no codificante, es algo estructural. Y probablemente lo que ocurre es que si nosotros tenemos el ADN enrollado así, la información, donde están las regiones con información, están al interior. Y eso es probablemente para proteger en caso que haya daño, ¿no es cierto? Ya sea químico, luz ultravioleta, etcétera. Hay un montón de ADN que se le llama ADN, la gente lo llama ADN basura, yo no me atrevo a llamarlo así, yo creo que tiene una función y una utilidad, pero probablemente es un ADN no codificante. Entonces, esto nos da una idea de lo que hay, y resulta que en estas, déjenme borrar acá, ¿ya? Resulta que si yo tengo estas bases, ¿no es cierto? Estas 3 millones de letras por 3.000, perdón, estos 3.200 millones de letras en mi ADN, el cambio de una letra, ya puede provocar y generar mutaciones, ¿ok? Que van a ser enfermedades tremendas y que pueden, en algunos casos ni siquiera las vamos a ver porque el organismo no va a sobrevivir. La selección natural simplemente los va a eliminar. En otros casos no, en otros casos estas personas van a poder, o estos organismos, ¿cierto? Van a poder vivir, van a poder desarrollarse. Sin embargo, pueden acarrear una enfermedad muy seria y tener problemas muy serios con eso. Y hoy día se sabe que hay alrededor de 3.000 a 4.000 enfermedades de carácter hereditario, ¿ya? Que se van traspasando de generación en generación, ¿ya? En caso que puedan sobrevivir, en caso que no sobrevivan, obviamente desaparece esa enfermedad y hay una suerte de selección, y así funciona la selección natural. Pero puede ser tan simple como el cambio de una letra. Y solo para ilustrar, ¿ya? ¿Qué cosas hemos dicho? Hemos dicho que nuestro ADN que nos interesa hoy día, que estamos hablando, es el nuclear, que es sobre el 99%, ¿no es cierto?, del ADN total. Se organiza en cromosomas, eso yo no se los dije. El ADN se organiza en cromosomas y nosotros tenemos los humanos 23 pares de cromosomas, ¿ya? 23 aportados por la madre, 23 aportados por el padre cuando ocurre la fecundación. Y estos cromosomas no es más que la organización del ADN, ¿ya? Que se organiza con proteínas, con una serie de estructuras complejas para al final formar cromosomas. Y estos ADN, este ADN son las bases que yo les mencionaba recién. Son estas 4 bases que se van organizando y que se indican acá. La manera en que se organiza este ADN es una doble hélice, ¿ya? Muy estabilizada por enlaces químicos, ¿ya? La mayoría de ellos enlaces de muy poca energía, pero son millones de enlaces y por lo tanto hace que la sumatoria final sean estructuras muy estables. Y estas son las bases. Timina, ¿ya? Muy sencilla. Adenina, un poquito más complejo, y tiene 2 anillos. Guanina, que tiene 2 anillos. Y citosina, ¿okay? Que tiene un anillo. Y ahí radica esta información. Entonces, ¿cómo esa información pasa a hacer que finalmente resulte que la piel sea oscura? ¿Ya? Esa información pasa por algo que nosotros los biólogos celulares llamamos como el dogma de la biología molecular, y es que de ADN se copia a una molécula de ARN. Algo habrán escuchado de ARN estos últimos 2 años, ¿no es cierto? Porque hay unas vacunas, o sea, las vacunas Pfizer, por ejemplo, está hecha en base de ARN. En cambio, otras vacunas, la que más hemos recibido nosotros, la Sinovac, ¿no es cierto?, está hecho en base al virus inactivado, o ahí estamos pensando en proteínas. Entonces, ADN, que tiene la información, pasa a ARN, y de aquí pasa a proteínas. Y proteínas es el lenguaje funcional que ahora tiene la información que está en el gen. En el gen dijimos que son combinaciones de estas bases, ¿ya? Y resulta que son combinaciones de 3 letras. 3 letras. Puede ser CGA, eso nos va a decir que CGA se va a transformar en algún aminoácido,
o puede ser GCC en este caso, y eso significa que si nosotros tenemos en nuestro ADN GCC, eso dice que la proteína tenga un aminoácido que se llama valina. ¿Ok? Y otro puede ser, si es TCC, se llama serina, y si es C-acetina, etcétera, hasta llegar a ¿cuánto? A 20 aminoácidos. Y 20 aminoácidos forman las proteínas, y las proteínas son, esto es como una sinfonía, ¿no es cierto?, en una orquesta en que estas letras pueden ser la partitura, hay gente que la lee y el sonido finalmente, o la orquestación que sale, ¿no es cierto?, las melodías que salen de ahí, está dado por la organización de estos 20 aminoácidos formando proteínas distintas. Pero sigamos con el ADN porque eso es lo que nos interesa. ¿Cómo es esto de las mutaciones? Pensemos en este triplete, TTC. TTC, que es esta, ¿no es cierto? TTC origina el aminoácido lisina, ¿ok? Y eso responde a la secuencia TTC. Si hay una mutación y por alguna razón la base T cambió a la base A, o sea, en el ADN debería haber siempre un TTC que está explicando esa proteína que es la responsable que esté ese aminoácido. Pero si cambia a ATC, lo que tenemos es que o bien para de leerse y esa proteína no se sintetiza, y eso es un problema, porque las proteínas son útiles para que hagan ciertas funciones, y al no estar esa proteína no está la función, o si esta TTC original cambia por una TCC, por ejemplo, va a meter otro aminoácido. O si cambia por una TGC, va a meter otro aminoácido. O sea, un cambio tan sencillo en una base hace que tengamos aminoácidos distintos, y esos aminoácidos en muchos casos pueden producir proteínas defectivas, ¿ya? Proteínas que no pueden realizar su función y que finalmente se traducen en una alteración o una enfermedad. En otro caso pueden ser mutaciones que simplemente se llaman sin sentido porque la proteína deja de sintetizarse y ya no hay una lectura errónea, sino que simplemente no se sintetiza. Entonces, qué extraordinario, si nosotros pensamos en el ADN, son como estas redes, ahí tomé una red de una fibra óptica, que es extremadamente sencilla, al lado del ADN, como se imaginarán ustedes, o acá al lado hay otra red de cables, ¿no es cierto?, un entramado de cables, y uno dice, ¿cómo yo puedo ir a, si es que, me voy a meter aquí, si es que aquí hubiera una falla, ¿cómo puedo arreglar esa falla? Y de eso se trata esta técnica que yo les quiero contar hoy día. ¿Cómo arreglar eso? Y resulta que eso que suena absolutamente a ciencia ficción, hoy día ya se puede hacer. ¿Ok? Se puede hacer. Yo puedo entrar en estos 3 por día a las 9 bases que tenemos en el ADN, yo puedo ir y exactamente buscar una secuencia donde si esta ATC cambió a una CTC, esta técnica me permite volver a poner el ATC y solucionar el problema. ¿Ya? Y esto se ha hecho, y mi área de experiencia son las distrofias musculares, las enfermedades musculares, y es justamente una de estas enfermedades las cuales ya está, ha podido enfrentarse de una manera experimental. Yo les voy a contar en qué estado estamos con esto, de una manera experimental, pero con resultados absolutamente impresionantes. Les voy a hablar muy cortito, ¿ya?, de lo que son las distrofias musculares para que entendamos un poco eso. Y para entender eso, en el caso del músculo, si pensamos en una enfermedad muscular genética, se nos afectan alrededor de 630 músculos. Nosotros tenemos muchos músculos muy distintos. No es que nosotros tengamos un hígado. Cuando tenemos el hígado tenemos un solo hígado. Entonces, si yo tengo que arreglar un hígado, es bastante más simple, porque solo tengo que arreglar ese órgano. Si yo logro entrar en el hígado y solucionarlo, lo soluciono ahí. Acá tengo que arreglar 630 músculos que son diferentes. Entonces, eso también es una complicación adicional a este problema, ¿ya? Pero no es la única, eso es un pelito de la cola dentro de todas estas complicaciones. Pero también eso se soluciona.
Si yo tomo alguno de estos músculos, por ejemplo, si yo saco este músculo que está acá, o el cuádriceps, que ustedes lo conocen bastante, y yo al cuádriceps lo corto en rebanaditas, y yo miro la rebanada en un microscopio, lo que veo es esto. Lo que yo estoy mirando son fibras musculares muy bien ordenadas, una al ladito de la otra, y estas se contraen, ¿ok? Y se contraen de esta forma. Bueno, perdón, estaba moviendo las manos, ustedes no me... si ustedes me ven. No, no sé si me ven ahora. Pero estas se contraen. Sí te vemos, Enrique, sí te vemos. Perfecto, entonces si es que esto fuera el músculo, como un salame, yo lo corto y lo que estoy viendo es la rebanada de salame. Y esto se contrae en esta forma, se puede acortar, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos fuerza aquí y nos tocamos el músculo, yo estoy acortando el músculo. Pero es una estructura tremendamente bien organizada, es un diseño. Los ingenieros dicen que es un diseño ingenieril, no son unos patúos, es un diseño biológico extremadamente extraordinario que es capaz, ¿no es cierto?, de producir fuerza mecánica y que está organizado, porque esto no es más que la resultante de organización de millones y millones de moléculas de distintas formas, no es más que eso lo que estamos mirando. Entonces, este es un músculo normal. Hay una enfermedad que se llama distrofia muscular de Duchenne. Yo trabajo en esa enfermedad, por lo tanto conozco algunas características. Es la distrofia más abundante. Tiene una incidencia de 1 en 3.500 niños que nacen, o sea, 1 de cada 3.500 tiene la probabilidad, o lo más probable es que tengamos un niño con esta enfermedad. Les decía que era la más común, ¿no es cierto?, de las distrofias. Es de origen genético. ¿Por qué es de origen genético? Porque nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, les dije yo, ¿no es cierto? Y uno de los pares es XY en el caso de los varones y es XX en el caso de las hembras. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es XY o XX. La falla genética está en el cromosoma X. En alguna parte de este cromosoma se codifica para una proteína y ahí está la falla genética, en el cromosoma X. Por lo tanto, no tengo yo un contracromosoma. Cuando yo tengo los pares en el cromosoma 1, yo tengo el 1 que venía de la madre, 1 que venía del padre. El 2 lo mismo, 1 de la madre, otro del padre. Hasta que yo llego al cromosoma que indican sexo, que es el cromosoma XY, para el caso de los varones, y cromosoma XX para el caso de las mujeres. Entonces, lo que uno tiene acá es que la falla está en el cromosoma X y el contracromosoma es muy distinto. Nosotros tenemos el cromosoma Y, entonces no tenemos un contracromosoma que nos podría solucionar la enfermedad. Eso es una cosa más bien técnica, pero por eso se da tan abundante esta enfermedad. Y eso ocurre con muchos de los cromosomas que están codificados en el cromosoma X. Muchas de las proteínas que resultan de la expresión de cromosomas muchas de las proteínas que son la resultante de la expresión de ADN que está en el cromosoma X se traducen en enfermedades hereditarias. Esta es una enfermedad que es fatal entre los 20 y los 30 años. Esto se detecta muy temprano. Una enfermedad se detecta alrededor de los 3, 4 años en los jardines infantiles, porque a los niños no les gusta salir a jugar. Estos niños terminan en silla de ruedas alrededor de los 10, 12 años. Tienen serios problemas de respiración. Están en silla de ruedas alrededor de los 14 años en adelante y fallecen, como les digo, entre los 20 y 30, y hoy día se ha ido corriendo esta curva y uno encuentra casos de pacientes con Duchenne que tienen hasta 35 años. Y se caracteriza a nivel celular porque hay una necrosis, se está muriendo continuamente el tejido muscular. Ahora, como muchos tejidos, nosotros tenemos la capacidad de regenerar los tejidos. Cuando ocurre esta necrosis, nosotros podemos tener de nuevo músculo, pero esto va ocurriendo continuamente. Entonces tenemos ciclos repetidos de regeneración y de muerte, regeneración y de muerte, y resulta que para esa regeneración nosotros tenemos unas células particulares y que es un número delimitado. Entonces, cuando esto ha ocurrido muchas veces, como en el caso de esta enfermedad, ya no hay más células para hacer músculo y finalmente
hay una debilidad progresiva, ¿no es cierto?, en el músculo. Y solo ustedes que ya conocen la estructura del músculo, que lo veíamos antes, que es así, ¿no es cierto?, el músculo sano, que es lo que yo les mostraba acá, ¿no es cierto?, este músculo, ya en un paciente, una biopsia de un paciente de 2 años, ya se ve algo alterado. A los 5 años hay una gran cantidad de tejido, ¿no es cierto?, entre las fibras, y para qué decir a los 10 años. ¿Ok? Eso se denomina fibrosis. Esas son las cosas que yo estudio, porque para ustedes va a ser una absoluta lata, me imagino. Pero esto es interesante desde el punto de vista de que claramente las fibras musculares están totalmente distintas. O sea, si ustedes comparan esto con esto genera muy bien fuerza, ¿no es cierto? Y esto es casi incapaz de generar fuerza, y uno podría casi adivinarlo solo de ver la estructura. En general, las características fisiológicas de un niño con Duchenne es dificultad de lenguaje. Esto es interesante porque se ha encontrado que la proteína que está ausente, y que ya vamos a ir a ver, porque esa es la proteína que está ausente o que no está funcional y que queremos solucionar con esta técnica en el ADN, hay dificultades de lenguaje, hay una reducción en la función del corazón. Estos niños ya no son niños, ya son adultos cuando fallecen entre los 25 30 años, casi todos fallecen por una falla cardíaca complicada, con problemas de cardiorrespiración. Hay una debilidad, y eso se debe porque hay una debilidad en el músculo diafragma. El músculo diafragma, nosotros lo tenemos por acá, ¿no es cierto? Es un diafragma que continuamente se está contrayendo, ¿no es cierto? Un poquito más abajo, que terminan las vértebras. Si estas son las vértebras, ahí está el diafragma. Y el diafragma es clave para la ventilación, y es el músculo que está siempre contrayéndose. Nosotros estamos contrayendo los 60, 70, 80 veces al día, al minuto, ¿no es cierto? Por cada vez que respiramos. ¿Qué otra característica? Pérdida de masa muscular, hay una fuerte inflamación, ya, huesos débiles y frágiles. Entonces, eso es súper complicado porque los niños tienen debilidad en los huesos, tienen menos músculo, por lo tanto hay muchas fracturas en estos niños, dado eso, problemas para respirar, problemas en la función cardíaca, etc. Y como les decía, las características, y con esto ya no voy a casi dejar de hablar de distrofia, no hay síntomas entre 0 y 2 años. La razón que no hay síntomas es porque las fibras musculares se rompen por uso, y entre 0 y 1 año el niño no camina, así que hay muy poco uso, y entre el 1 y 2 años la movilidad es bastante reducida en los niños. En cambio, ya de 3 a 4 años, cuando el niño empieza a correr, etcétera, empiezan a aparecer las características de esta enfermedad. Como les digo, se detecta a los 3, 4 años. Ya hay una características no ambulatorios, los más tempranos, que presentan problemas ambulatorios entre 9 y 12 años, pero ya prácticamente todos los mayores de 12 tienen que estar en una silla de ruedas. Este es nuestro músculo sano, ¿no es cierto?, que ya lo conocemos, y este es un músculo de Duchenne. Y ustedes pueden ver que es dramáticamente distinto. Dramáticamente distinto porque primero hay fibras chiquititas, como esta, como esa, como esa, o hay fibras muy grandes, como esa. Y la razón es porque el músculo se va rompiendo asincrónicamente. Entonces, un día se rompen algunas fibras, y esas empiezan a regenerar, y otras se rompen 2 o 3 días después, otras una semana posterior a esa, etc. Entonces, cuando yo tomo esta foto, cuando yo hago este corte, veo fibras de distinto tamaño. Una gran cantidad de células inflamatorias, todo esto es inflamación, todo esto es inflamación, ¿ya? Y, por supuesto, una desorganización del tejido. Entonces, finalmente, esto se traduce en que uno detecta esta enfermedad, y la falla de esta enfermedad es esta proteína que se llama distrofina. Yo acá la estoy mirando, créanme, acá yo tengo las fibras, ¿ya? Esto es lo mismo que yo estoy mirando acá, ¿no es cierto? Estas son las fibras, las estoy mirando acá, y yo puedo ver, pero ahora yo aquí en la fibra estoy viendo todo el tejido, ahí hay cientos, miles de proteínas distintas, estructuras distintas, que me dan, cuando yo miro ese corte, cuando yo miro ese corte me da esa estructura. Acá estoy mirando distrofina. Esto es una técnica muy simple, si a alguien le interesa se la puedo explicar después. Y es muy simple y es muy específico.
Yo acá veo distrofina. Y esto lo hemos hecho en el laboratorio con una biopsia de un paciente de Duchenne. Y cuando hemos ido a mirar distrofina, no está. No hay distrofina. Y la razón que no hay distrofina es porque no se expresa distrofina. Y al no expresarse distrofina, eso se traduce en que finalmente hay debilidad muscular y todas las características y aparece la enfermedad de Duchenne. Entonces, ¿qué tiene esta distrofina? ¿Cuál es la gracia de esta proteína y por qué no está? Acá está la fibra muscular, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos estado viendo nosotros en corte, vimos esto y vimos esto, ¿no es cierto? Y cada uno de estos círculos grandes, cada uno de estos, que le voy a poner 1 y 2, cada uno de esos es eso, la miofibrilla. O sea, aquí yo tendría 1 y 2. Eso es lo que estoy viendo. ¿Y qué ocurre? Esta proteína distrofina, la mejor manera de definirla es un amortiguador. Es un verdadero amortiguador, es una proteína que tiene muchas vueltas, como un resorte largo, ¿no es cierto? Y tiene otras estructuras por ahí. Y lo que hace es absorber fuerza, porque cada vez que el músculo se contrae, el riesgo que hay que se rompan las células. Entonces, tiene este sistema de distrofina y este sistema de andamiaje de tal manera de absorber estos golpes mecánicos y las células no se rompen ni funcionan. Esta es distrofina, esta proteína que está acá. ¿Ok? Muy pegadita en la membrana, por eso yo la veo rodeando las fibras. Yo la veo casi en cada una de las fibras, yo veo a distrofina. Esta es la estructura, tal como les decía, una suerte de amortiguador o resorte, y tiene algunas regiones esenciales, pero tiene esta gracia que es muy grande. Esto se repite muchas veces, ¿ya? Como 60 veces en la proteína. Eso está repetido, estas vueltas y vueltas y vueltas para que amortigue bien. ¿Ok? Y cuando uno va ahora al ADN, acá yo la tengo en la célula, acá la tengo como una estructura la proteína, y acá me fui a mirar el ADN. Entonces, el ADN es súper complejo esta proteína. ¿Ya? Es una proteína que tiene 79 segmentos, no voy a entrar en esos detalles, 79 segmentos que tienen que además procesarse para generar una proteína activa, etcétera, etcétera. Y se ha encontrado que hay regiones, estas que están apareciendo con estos óvalos en rojo, que son mutaciones. Puede haber mutaciones en esta zona, acá. Estos cambios de una base que yo les indicaba, ¿ok? Cambios de una base que se pueden traducir en un cambio o que no se sintetiza la proteína o una proteína defectuosa. Y además han detectado zonas, estas zonas que están acá indicadas en rojo, que se llaman hot spot. Ya, cada uno de ellos es un hotspot, o sea, una zona donde ocurren más mutaciones y probablemente ese ADN esté más expuesto. Ya cuando es tan grande este gen, aquí voy a hacer, les quiero solo comentar, esto tiene un problema porque estaba en el cromosoma X y les dije que había una sola copia. Segundo problema es que esta es la proteína más grande que nosotros sintetizamos. Y uno podría decir, bueno, ¿cuál es el problema de tener una proteína tan grande? El problema de tener una proteína tan grande es que cuando tenemos una proteína tan grande, eso significa que tenemos mucho ADN. Porque como la proteína es la resultante de la información que está en el ADN, eso significa que y esta es una de las proteínas más grandes que se han encontrado en los organismos. Ya, siempre hay una discusión porque el ego de los científicos, siempre la proteína que trabajamos queremos decir que es la más grande, pero hay gente que dice que esta es la más grande y otros dicen que hay otra proteína que es la más grande. Bueno, me da lo mismo. Está entre las tres más grandes si quieren. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de tener mutaciones son muy grandes. Y por otro lado, el que esté en el cromosoma X y que no haya un segundo cromosoma similar, no está en la contraparte, porque, por ejemplo, una mujer puede ser portadora de la enfermedad y no expresarla. ¿Por qué? Porque tiene su cromosoma X malo, pero el otro cromosoma, este cromosoma está la fallita acá, supongamos que aquí está la falla, ¿ya? Ahí está la falla. Pero tiene el otro cromosoma, el que viene de la madre, este que viene del padre, pero tiene otro cromosoma que está normal. Por lo tanto, va a poder expresar distrofina normal y no se va a expresar la enfermedad. En el caso de los varones, no, porque en los varones está la falla y el cromosoma contraparte es el Y, que no tiene nada que ver con el X, por lo tanto no nos hace esa contraparte. Entonces tenemos uno que está en el cromosoma X, dos
que es la proteína más grande, que se dice, y 3, que corresponde a un ADN muy grande. O sea, realmente aquí, en esta enfermedad, como dicen en mi pueblo, el diablo metió la cola. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto, ¿no es cierto? Este ADN que está tan complejo y que puede ser una fallita chiquitita ahí, o una fallita si quieren ahí, pero ¿cómo yo puedo llegar? Y esa es esta técnica que les quiero contar, que se llama edición genética o edición génica, ¿ok? Y que son verdaderas tijeras que permiten, se entiende por edición génica un tipo de ingeniería, para subirle el ego a los ingenieros, ¿no? Es un tipo de ingeniería en que el ADN es insertado, o sea, yo puedo meter acá un trozo de ADN distinto, que yo puedo sintetizar químicamente si quiero y la puedo meter ahí, o bien eliminarlo, yo puedo con estas tijeras cortar un trozo de ADN, o bien reemplazarlo en el genoma. O sea, yo aquí podría tener una base, que es, si yo sé que esa es la base mala, que esta, yo puedo reemplazarla, supongamos que la base buena es G, yo reemplazo A y arreglo a G. Y esto obviamente lo tengo que hacer en todas las moléculas de ADN que yo tenga en el cuerpo. O sea, es una tarea tremendamente grande, pero que tiene una gracia. Tiene una gracia que yo podría arreglar esa falla genética. Esa falla génica que hoy día secuenciar el ADN es muy simple y es muy barato. ¿Ya? Secuenciar el ADN hoy día costará $1000, si es que. Toda secuencia, ustedes si quieren saber esos, ¿cuánto eran? 3 por día, la 9, ¿no es cierto? Bases que teníamos nosotros, letritas, podemos saberlas completamente de un día para otro. Una máquina lo hace. Muy fácil. Entonces nosotros podemos saber dónde están las fallas y esta técnica lo que trata es arreglar esto. La técnica se llama CRISPR. CRISPR, esto es ¿cómo se dice? Eh, cuando uno tiene un acrónimo, eso, un acrónimo a una, no dice nada ese acrónimo. Ese acrónimo no dice que es para editar génica, para hacer edición génica, sino que viene de algo que esto se descubrió en la bacteria y los científicos encontramos que esto era útil y una de las ramas o derivadas que tiene esta técnica CRISPR es hacer edición génica. Y funciona de una manera muy simple. Lo que nosotros necesitamos es meterle a una célula o a un organismo y se entrega a través de un virus, que hoy día sabemos muy bien cómo funcionan los virus, ¿no es cierto? Así que están muy de moda. Nosotros le metemos un ARN que es complementario a la falla o mutación del ADN. Eso es lo primero que necesito. Y dos, yo tengo que meterle un equipo de unas enzimas, que son estas tijeritas que están ahí, que se llaman endonucleasas, para que me rompan, me unan o me eliminen ese ADN. Pero esto tiene que ser muy específico. ¿Por qué muy específico? Porque tenemos que ir justo a encontrar la falla de esa base entre 3 por día a la 9 bases, o sea, 3.000 millones de bases que tenemos ahí, tenemos que ir justo donde una. Y eso se puede lograr de una manera muy simple. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que como queremos arreglar el ADN, arreglamos a todas las células. Esto, nuestro virus va a entrar a todas las células, pero solo se va a expresar en el tejido que yo quiero. Como en este caso yo quiero arreglar una falla en el músculo, no voy a ir a arreglar todas los 2 billones de células que tengo en mi cuerpo, porque ¿para qué? Es innecesario. ¿Para qué voy a arreglar la célula del hígado si la célula del hígado nunca expresa distrofina? Porque el hígado no se contrae, no participa, no es un músculo, es otro tejido. Entonces yo solo voy a arreglar el tejido blanco que me interesa y para eso hay unas cosas que se llaman promotoras, entonces yo me soluciono ese problema. Esto lo hago inyectando y me soluciono el segundo problema, que tengo 630 músculos. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos 630 músculos y esos 630 músculos, simplemente yo esto lo puedo entregar por entrega de los virus directamente a la sangre? Basta una vez que yo entregue esto, se va a ir a todas las células, pero solo se va a expresar en las células donde vaya el promotor, por lo tanto solo se va a expresar en las células musculares. Y se va a arreglar
entre comillas, ¿no es cierto?, la secuencia que está alterada, mutada, dependiendo del tejido, ¿ya? Porque el tejido, de nuevo, solo voy a arreglar el músculo, no quiero arreglar los otros porque jamás los otros tejidos se van a expresar como un músculo. Y finalmente, una vez que yo arregle, esto se va a mantener en el tiempo. Esa es la gracia, porque yo aquí no estoy dando un remedio, una pastillita para que se me pase la jaqueca. Lo que yo estoy haciendo es arreglar el ADN de tal manera que la próxima vez que se sintetice una proteína, ya se va a sintetizar la proteína arreglada, y la próxima vez que esa célula se divida, va a dividir el ADN, ¿no es cierto? Ustedes saben que el ADN va pasando de célula a célula, se va copiando cada vez, pero ahora se va a copiar ya arreglado, ya solucionado. Ya no va a ir con la falla, con la mutación que venía. ¿Dónde venía esa mutación? Venía en los 23 pares que dio el espermio, ¿no es cierto? Por lo que sea. O el óvulo, según la enfermedad que sea. ¿Ok? Y es tremendamente personalizada. ¿Por qué? Porque yo hoy día tengo un genoma. Yo sé exactamente. Entonces, si yo me comparo mi genoma con el genoma de cualquiera de ustedes, son genomas distintos. Muchas cosas van a ser parecidas. Las proteínas esenciales van a ser iguales. Va a ser exactamente igual. Pero vamos a tener diferencia en otras cosas, y eso tiene que ver que tengamos algunos más expresión de ojos claros, ojos oscuros, piel clara, piel oscura, etcétera, etcétera. Pero puede ser tremendamente personalizada y podemos saber exactamente nuestra lectura de esas bases, de esas solo 4 letras o combinación de 4 letras en nuestro ADN. ¿Qué enfermedades potenciales se pueden solucionar con esto? Enfermedades, desórdenes en la sangre, como anemia falciforme, es una enfermedad, ya se han hecho, yo les voy a mostrar unos resultados más tarde, casi un par de diapositivas más, en modelos animales de esta enfermedad de Duchenne, pero ya se ha usado esta técnica, la de CRISPR, en solucionar en una enfermedad que se llama anemia falciforme, que lo que ustedes saben, nosotros expresamos hemoglobina. Hemoglobina es cuando ustedes hacen un examen de sangre, siempre quieren saber cuánta hemoglobina, el médico quiere saber cuánta hemoglobina hay, y por lo tanto es esa la proteína, que es una globina con un grupo HEM, un grupo hierro, por eso se llama hemoglobina, y esa globina tiene una base, está alterada y hace una globina que no es funcional o es pobremente funcional, y eso se traduce en anemia. Y ya se acaba de hacer se acaba de publicar este año, era un par de meses atrás, 3 meses atrás, la solución usando esta técnica para esta enfermedad en 2 pacientes, y eso ya abre para poderlo. Hay otras enfermedades como en ceguera, en que hay alteraciones en la retina. Se sabe la proteína que está alterada y se puede arreglar. Fibrosis cística, que es una enfermedad que produce acumulación de material dentro de los pulmones y finalmente la gente termina ahogándose. En las distrofias musculares, que es lo que yo le estoy contando, etc. O sea, cualquier enfermedad en que nosotros sepamos la falla a nivel del ADN, potencialmente CRISPR, esta técnica, va a poder solucionarla. Simplemente, yo les dije que se necesitaba un ARN y estas enzimas, ¿no es cierto? El ARN va y se va a unir donde está la falla. Entonces, si yo tenía acá, por ejemplo, un ADN que tiene fallas acá, yo fabrico un ARN complementario. Este va a todas las células y este ARN se parea con todos los ADN, pero como es un ARN chiquitito, que yo puedo tener 20, 30 bases, no más grandes, para que justamente se aparee con la zona complementaria donde está la falla. Yo diseño esto es diseñado, yo fabrico hartas cantidades, lo meto en un virus, qué sé yo, e infecto. Y lo otro es este equipo de enzimas que está acá, ¿ya? Yo las había marcado en la diapo. Entonces, ahí muestra el ARN es una parte y lo otro son estas enzimas que van y que yo solo hago que se expresen en el músculo para que arreglen el ADN del músculo, nada más. El ADN del músculo. Y eso es lo que hace. Entonces yo puedo tener aquí una proteína de que se había una señal de stop, o yo puedo saltarme una de estas cajitas que yo tenía acá, si ustedes se me permiten, acá,
una de estas cajitas. Si esta cajita está mala, por ejemplo la 13, yo puedo decir, yo puedo diseñar una distrofina que tenga una vuelta menos este resorte. El resorte igual va a funcionar exactamente igual. Ya, entonces yo puedo saltarme esa 13 y que ya no esté más y la arreglo si es que está la falla. Entonces yo puedo sacar eso, o si es que puedo reenfocar, remarcar, meter otras bases, lo que ustedes quieran, pero yo puedo solucionar con esto. Entonces la técnica de edición génica CRISPR-Cas9 es una potente herramienta que permite sustituir secuencias de genes defectuosos por genes funcionales. ¿Ok? Esa es esta técnica. Y esto se ha hecho, y veamos qué ocurre. Acá estamos viendo distrofina, tal como la veíamos en delante. ¿Se acuerdan que la veíamos en rojo? Bueno, ahora la estamos viendo en verde. Ustedes pueden usar, hay sabores de distinto tipo para ver proteínas en color verde, rojo o azules. Eso es una cosa muy simple. Y lo que ustedes hacen, aquí lo que estamos viendo es distintos músculos de un perro distrófico. Estamos viendo el wild type, el perro sano. Y este es un músculo tibialis. Acá estamos viendo el bíceps, o sea, esto es de la pierna, esto es de las extremidades posteriores, ¿no es cierto? La tibia, en el bíceps, las extremidades anteriores del pelo, del perro, y estamos viendo la lengua también. Y todas expresan distrofina. Si ahora nos vamos nosotros en ese animal mutante que tiene la enfermedad de Duchenne, no expresa distrofina, no está. Yo trato de verla, esto es muy simple, yo lo puedo explicar después, y no la veo, no está. Y lo que se ha hecho acá es usar la técnica de CRISPR, la técnica de CRISPR en los perritos estos, tratar los perros con el ARN y con las Cas9, las endonucleasas, ¿ya? Con este ARN complementario a donde está la falla y con la caspasa, que son estas tijeritas que van a funcionar. ¿Y qué pasa? Se vuelve a expresar. Soluciono la enfermedad. Yo tengo ahora en estos músculos, ¿ya? Este podría haber sido el músculo del perro a los 3 meses, y esto a los 3 meses y 2 semanas, después de hacer CRISPR. Y resulta que es casi indistinguible. No es exactamente igual, no se logra un 100%, no, se logra como un 90% de corrección. Para algunos músculos es extraordinario. Para lengua, por ejemplo, anda muy bien, y en bíceps anda muy bien. En tibiales es un poquito más complejo, pero igual se está expresando. Acá no había, este perro caminaba poco y ahora camina muy, muy bien. Pues uno dice ver para creer. Entonces yo le voy a mostrar un video de estos perros, ya tratados con la técnica CRISPR, y lo que uno tiene acá es un perro. Estos son Golden Retriever, esa es la raza de para estos animales que expresan la enfermedad de Duchenne. Entonces ustedes van a ver acá el perrito enfermo, primero para que vean, ahí está el perro, ese es el perro enfermo. Uno trata de que salte la barrera y le pone comida o lo atrae con juguete, y el perro simplemente lo salta, ¿ya? Este es otro, le coloca otra barrera para que pueda pasar, y le cuesta, ¿no es cierto? Ahí levantó una patita y el otro, claro, y tiene problemas de caminar. Acá vamos a tener un perro, ¿no es cierto?, de 7 meses, o sea, similar en edad, en que se trata con esta técnica, se trata con los virus, y ustedes pueden ver, miren, ahí viene. Ese es el perro que no caminaba, ¿ya? Y ahí está, ¿ya? Y anda muy bien. Aquí vamos a ver dos perros, perdón, otro perro, el perro 4, ya tratado con alta dosis. Este sin, ok, perdón. Acá vamos a ver dos perros, uno sin tratar. Vamos a ver el perro enfermo y al lado vamos a ver el perro tratado para que ustedes noten la diferencia, y son de la misma edad, son paralelos. Entonces aquí está, este sin duda es el perro no sano, el que va adelante, y aquí viene el que se le hizo la técnica de CRISPR. Entonces fantástico, porque se soluciona eso, ¿ok? Se soluciona y lo estamos mirando. Y ahí viene el otro pobre. Acá tenemos dos perros tratados ambos, o sea, estos deberían moverse bien los dos. Ahí está uno, ahí está el otro, ¿ya? Y andan muy bien. Uno de ellos aquí,
ahí está saltando, ahí está con los juguetes, cosas que no podían hacer antes y ahora lo pueden hacer gracias a esta técnica. Aquí vamos a ver otro, etcétera. Pero yo creo que ya les queda el mensaje bastante claro. Esto es tremendamente interesante, pero nos plantean varios problemas y las proyecciones. Las proyecciones son tremendas de esta técnica, porque yo puedo solucionar enfermedades y yo les digo que extraordinario. Yo conozco muchos papás de chicos con distrofia muscular, con Duchenne, y el hecho que ellos puedan poder solucionar este problema es fantástico. Pero, obviamente, estas cosas tienen problemas, porque estamos frente a una tecnología, que espero que más o menos les haya quedado claro, de insospechadas repercusiones. Porque obviamente, y esta tecnología va a ir mejorando. O sea, a ver, hace 15 años atrás esto era un sueño, absolutamente una fantasía para nosotros, para los biólogos, pensar en algo así. Con los avances tecnológicos, con el avance del conocimiento, con el avance de la innovación, etcétera, nosotros vamos a tener CRISPR, a lo mejor 10 años más ya no se va a usar, va a ser old fashioned. Vamos a tener algo que aún va a ser mejor. ¿Ok? Pero bueno, esto es lo que hay hoy día. Entonces es una técnica tremenda. ¿Por qué? Porque puede servir al manejo de enfermedades. Perfecto, en eso lo hemos visto y anda muy bien. Ya, yo les digo, hay dos enfermedades. En chicos, en niños con Duchenne aún no se hace, pues esto tiene que ser aprobado por la FDA, pero probablemente de aquí a 2 años vamos a tener noticias y yo estoy seguro que esto va a funcionar. Pero esto nos puede servir para hacer mejoramiento genético de especies, tanto animales como vegetales. Podemos tener mejores plantas, plantas resistentes a drogas, a distintos tipos de abonos, qué sé yo. Podemos tener mejoramiento genético en animales. Podemos pensar en alargar la vida. Supongamos que encontramos el gen del envejecimiento. Bueno, no hay un gen para el envejecimiento. O sea, quien pensó que, creo que esto le pusimos, el título era Forever Young, ¿no es cierto? Cómo podemos ser siempre jóvenes. No hay un gen único para el envejecimiento, son varios, pero a lo mejor se va a poder arreglar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo evitar que una vez puesta en práctica esta técnica, que ya está, algunos lo empleen para enriquecer su propia descendencia? ¿Cómo evitar que esto acabe extendiéndose a toda la sociedad? Y es lo que se llama una situación de pendiente resbaladiza. Pendiente resbaladiza es cuando nosotros solucionamos algo, ¿ya? Solucionamos algo que en este caso es CRISPR, fantástico para solucionar las enfermedades, pero eso nos puede traer derivadas, y por eso es la pendiente resbaladiza, que nos va a tirar para abajo a cosas muy malas, que son derivadas que puede traducirse en cosas tremendas, como que tiene serias implicancias éticas. Por ejemplo, yo no le veo ningún problema en el manejo de enfermedades. Obviamente que no hay un problema, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si esto lo empezamos, y esto, ¿no es cierto?, lo estamos haciendo en una enfermedad, en una persona de 4 años, 6 años, etc. Pero yo podría esta técnica tomar embriones, congelar los embriones, que hoy día se sabe, saber la secuencia de ese embrión, ¿no es cierto? Me basta sacar un pichuncho, ¿ya? Y pichunchos en Chile, ¿no? Digo, excusa si hay gente afuera, un poquito, una cosita poca, yo le saco a ese embrión y puedo saber toda su secuencia, y puedo saber exactamente dónde está la falla. Y yo puedo empezar entonces a seleccionar cosas, o puedo hacer un manejo de ADN a nivel de las células progenitoras, por ejemplo, tomar espermios, arreglar estos espermios, ponerle un gen más pues, de la fuerza, ¿ya? De estas proteínas que se usan en músculos, tal que yo pueda hacer músculos más fuertes y empezar a tratar todo eso y eso llevarlo a poblaciones masivas, ¿ya? Y poder a través de esta técnica tener un ejército de tipos mucho más fuertes, etcétera, etcétera. Entonces, los niveles o los aspectos éticos que trae esto
son complicados. Y lo que está ocurriendo en nuestra sociedad es que toda la legislación va atrasada. Son tan rápidos los cambios tecnológicos, esto ya vamos a terminar, son tan rápidos los cambios tecnológicos que hay, que los abogados van mucho más lentos, que la discusión, que la sociedad va más lenta de poder absorber estas cosas y realmente ver, bueno, hasta dónde yo puedo seguir, cómo regulo esto, cuáles son los aspectos regulatorios que debería haber. Y una pregunta que salta, ¿no es cierto?, es, ¿tenemos derecho a doblarle la mano a la naturaleza? Porque lo que estamos haciendo es doblar la mano a la naturaleza. Cuando ha nacido alguien con una enfermedad como siempre están ocurriendo mutaciones. Y lo que está funcionando es la selección natural. Así es como ha sido por miles de años, ¿no es cierto?, en el desarrollo de nuestra especie. Está funcionando la selección natural y no significa que haya una finalidad, tener un organismo más perfecto, ¿no? Yo no creo que eso ocurra en biología. Lo que ocurre es que para las condiciones que hay tenemos aquellos organismos que mejor pueden llevárselo con la naturaleza, con las condiciones. Entonces, hay derecho, porque lo que estamos haciendo aquí es doblar la mano. Porque en el caso de este individuo con Duchenne, el individuo con Duchenne no iba a tener progenie, ¿no es cierto? Este es un chico que está en silla de ruedas a los 12 años, tiene cero problemas de reflejo, o sea, no va a tener hijos. Pero entonces ese individuo simplemente es seleccionado y desaparece. Pero resulta que yo al arreglar eso, y que no sea más Duchenne, y que es una persona normal, entre comillas, ¿no es cierto?, que yo le puse la técnica CRISPR, esta persona va a tener progenie. Entonces yo le doblé la mano de una forma a la naturaleza. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que para el caso de las enfermedades sí, con regulaciones estrictas, pero esto es muy complicado. Cuando uno va desarrollando este tipo de técnicas, y yo les digo, probablemente en 5 años, en 10 años más vamos a tener cosas impensadas hoy día, porque esto va extremadamente rápido. Entonces, de esto les quería yo hablar hoy día, les quería contar de estas, de una u otra forma, la aparición de esta metodología. Es compleja, pero traté de llevárselo, me he saltado, si aquí hay gente que sabe de biología en la audiencia, probablemente va a decir, esta persona abusó de algunos términos, pido excusas por eso, pero lo hice para de alguna forma poderlo llevar de una manera más llevadera en ustedes. Así que yo quisiera dejarlos hasta acá. Entiendo que, no sé si hay preguntas. Muchas gracias, Enrique, de verdad que mucho aprendizaje y si hay preguntas de la audiencia, así que vamos a dar unos minutos para leerlas y tú nos acompañas con tu experiencia y por supuesto conocimiento a aclararlas. Ana María nos dice felicitaciones por la excelente ponencia y su maestría en el tema. Lourdes Gutiérrez dice felicitaciones, doctor, muchas gracias desde Colombia. María de los Ángeles dice, ayer en la charla de neurociencia comentaron lo siguiente. Cada célula de nuestro cuerpo está escuchando nuestros pensamientos. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo creo que eso es una exageración, es una frase, ya es una frase que está reflejando de que de alguna manera lo que está ocurriendo en el mundo exterior a nosotros nos impacta. O sea, obviamente nosotros vivimos en sociedades hoy día competitivas, ¿no es cierto?, donde hay presión continuamente por hacerlo mejor. Eso se traduce en que muchos desarrollamos ansiedad, ¿ya? Y la ansiedad, que es la resultante de muchas cosas, es porque de alguna manera fuimos capaces de escuchar. Es una frase que estrictamente desde el punto de vista biológico no es verdad, biológicamente, pero desde el punto de vista del comportamiento o de cómo ocurren las cosas, obviamente que sí, el cuerpo es capaz, obviamente, de escuchar y darnos cuenta de las cosas que están afuera. Es cosa de nosotros estamos en un día tranquilo. El lunes pasado, que en este país era un día complicado, andábamos todos tensos y preocupados, ¿ya? Y si estamos otro día en la playa, andamos relajaditos. Y eso porque somos capaces de integrar estas cosas de afuera. Así que esencialmente estoy de acuerdo con lo que les dijeron a ustedes en la clase de neurociencia. Me salió, me habría encantado estar. Paul, me tienes que invitar a esa clase la próxima vez. Sí.
Paul comenta que felicitarte por el aporte tan interesante de tu especialidad para la comunidad de coaches y mentores internacionales. Ojalá sirva. Es mi amigo, así que es muy generoso. Y nos comenta, tiene una consulta, dice, nosotros tenemos una técnica en hipnosis que se llama psicobiología de la expresión genética, donde ayudamos al paciente que genere imágenes de sanación en la línea del tiempo. Todo esto a través de trance. Esa imaginería guiada se repite hasta lograr la sanación. ¿Hay algún cambio efectivamente genético o es solamente un efecto placebo? Yo no creo que haya un efecto en el ADN. O sea, yo creo, me encantaría equivocarme, pero me atrevería a apostar que si a esa persona, antes de hacerle todas estas sesiones de hipnosis, es que entendí correcto, ya yo le hago la secuenciación del ADN y voy a tener todas sus bases y las voy a poder poner en un computador, ahí las voy a tener, y las hago con posterioridad, yo creo que va a ser la misma secuencia. ¿Ya? Lo que ocurre es que nosotros cuando hablamos de fenotipo, ¿ya? Fenotipo es la expresión de nuestro genotipo, que es lo que yo hablé, ADN, genotipo es el ADN, genotipo, más lo que se llama medio ambiente, todo lo que rodea, que en este caso lo que ustedes están haciendo con la hipnosis, ¿no es cierto? Y esas imágenes para sanación, etcétera, lo están haciendo para reordenar probablemente muchas de las uniones y de la circuitería, esa circuitería que nos tenía bloqueado frente, no sé, por a lo mejor estoy hablando de será, pero esta circuitería que nos tenía bloqueado frente a ciertas cosas, ¿no? Y que yo logro gracias a estas imágenes en una situación de hipnosis, ¿no es cierto? Poder solucionar esto, yo creo que estoy haciendo que el fenotipo cambie, ¿ya? Pero el genotipo yo creo que sigue siendo el mismo. Ojalá me equivocara. Puede que haya algunas modificaciones a nivel de ADN, que es lo que se llama la epigenética, pero no tiene que ver con la secuenciación de las bases. La epigenética es algo que está como al ladito de la genética, y que son modificaciones también de ADN, pero no en la secuencia como tal, sino que son modificaciones químicas de algunas bases. No sé por si te contesto eso. Y por eso se logra entonces la sanación del paciente. Interesante. Correcto, correcto, porque tú estás arreglando la circuitería de alguna manera, ¿ya? Pero no creo que estés arreglando me quedé sin luz, pero No, estoy no te acá, preocupes, pero te estoy vemos, acá. te vemos. Ya, eso, ok. Bien, bien. Bueno, para los que deseen información del programa de hipnosis, en mayo del 2022 inicia una nueva corte. Jessica Bulos está conectada, así que le pueden hacer las consultas a través del correo que ella colocó. Seguimos leyendo. Mauricio Saca dice, buenas tardes, excelente ponencia, muy interesante. Gracias por compartir la información. Así como se moldea el ADN para poder solucionar problemas biológicos, ¿se podría aplicar para problemas de comportamiento o trastornos mentales? ¿Y cómo el ADN contribuye a formar esos comportamientos del ser humano? Hay dos preguntas en una ahí. Sí, a ver, yo creo que en algunos casos, por ejemplo, a ver, va a depender qué tratemos por comportamiento. Si el comportamiento es un comportamiento más integrado, quizás es más difícil, pero yo podría tener que, por ejemplo, el comportamiento de un organismo podría ser que zigzaguea, ¿no es cierto? Camina zigzagueando, y eso es porque tiene una proteína defectuosa. Probablemente si esa proteína defectuosa, el hecho de que tenga esa proteína defectuosa es porque probablemente la secuencia en el ADN está alterada. Y eso sí yo lo podría arreglar, ese tipo de comportamiento. Ahora, los comportamientos que normalmente uno habla cuando son comportamientos mucho más integrativos, cuando tienen componentes psicológicos, etcétera, es más complejo. Pero a mí no me sorprendería con lo que se ha ido avanzando y con lo que vamos, capaz que se pueda llegar a soluciones, entre comillas, o a mejoramientos, entre comillas, bueno, de nuevo todo esto es relativo, que es mejor o que es peor, pero que sean más complejos, que tengan que ver Así que yo diría que quizás para allá vamos, es interesante.
Seguimos con las consultas de Eduardo Hourde. Dice, se nota que Enrique es muy apasionado en el tema, es rico ver a un ponente así tan apasionado. Capta la atención, gracias por esa energía, saludos de Perú. Y Saludos. vamos a cerrar con esta consulta. Dice, Francer, dice, saludos, gracias al doctor Blandar por su excelente e interesante exposición. Hay algunos países donde el trabajo de ingeniería genética va mucho más avanzado que lo que podemos ver en América Latina. ¿Usted conoce si ya en esos países hay legislación formal para regular estas actividades o aún estamos a nivel de una regulación ética? Los países que siempre llevan el pandero en esto, en cuanto a regulaciones, obviamente es por un lado Estados Unidos y otro es la Comunidad Europea. Esos son los que, y algunos países orientales, Japón, por ejemplo. Pero acá siempre vamos tremendamente atrasados en eso, tremendamente atrasados. O sea, eh, nosotros, bueno, recién hemos tenido un Ministerio de Ciencia, ¿no es cierto? Y el Ministerio de Ciencia lo único que hace aquí es distribuir fondos, no es capaz de estas cosas, esta discusión que debería estar funcionando, ¿no es cierto?, el Ministerio de Justicia junto con el Ministerio de Ciencia, etcétera, y sacando leyes o discutiendo posibles regulaciones, etcétera, siempre vamos muy atrasados. Pero hay todo un tema, y el tema ético es tremendamente importante en esto y tiene que ser abordado de una manera multidisciplinaria. Yo creo que nosotros los biólogos somos absolutamente incapaces de poder aportar esos aspectos. Aquí se necesita de una cosa más bien transversal, donde haya gente experta en distintas áreas y poder aproximarse. Pero el problema de esto es tal como les decía, esto va tan rápido. La revolución tecnológica, la revolución del conocimiento, estos últimos años ha sido tan tremendamente apasionante y rápida que siempre nos pilla empantanados, no tenemos legislaciones, no tenemos legislaciones. Y uno puede llegar, ustedes vieron, los riesgos que tienen estas técnicas pueden ser tremendas, pueden ser tremendas. Entonces tiene que haber regulaciones que pongan los límites, pero por otro lado, esos límites no deben impedir el avance en el conocimiento. Entonces es realmente algo muy complejo y que nos pilla muy en pañales en nuestro país, sin lugar a dudas. Bien. Bien, Enrique, muchísimas gracias. Ya culminé leyendo las preguntas. Quedan muchas felicitaciones y en nombre de todo el equipo de HCN, de nuestro equipo directivo también y de toda la audiencia de esta noche, queremos agradecer este espacio que compartiste de tanto conocimiento para la comunidad de coaches y mentores internacionales. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de poder participar y contar de estas cosas. Esperamos tener también en futuros eventos. Paul me pegó una llamada y estamos listos. Seguro. Muchas gracias. Feliz Muchas noche. gracias. Adiós. Chao, chao. Adiós. Bien, y agradecer también a la audiencia de esta noche e invitarlos, porque en tan solo 50 minutos vamos a estar con Mauricio Oltra desde México, que nos va a hablar sobre System Realidades Plenas y Contundentes, compartir elementos de las personas y empresas exitosas. En tan solo, ya saben, 50 minutos nos conectamos a través del mismo link, pueden ir a cenar o tomar once en este breve espacio y nos vemos en tan solo unos minutos para continuar con nuestra cumbre virtual de Coaching y Mentoring. Muchísimas gracias y que continúen disfrutando de este gran evento.